Bueno, tú digas. Bueno, hermano, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Estáis bien? Muy bien, vale. Pues Romanos capítulo 2 toca hoy. Vamos, como solicitamos, vamos a ir la epístola de Romanos yendo capítulo por capítulo, en vez de dos capítulos en dos capítulos, porque hay mucha tela que cortar en cada capítulo del libro de Romanos. Ya nuestro hermano Juan Barrera nos habló del capítulo 1 y de cómo habló de toda esa depravación y de toda esa degeneración de la raza humana que ocurre después de apartarse de Dios, después de pensar de que el hombre puede vivir alejado de Dios, que puede vivir sin Dios y se hace sus propios dioses, ¿vale? Vive a su propia manera, como le da la gana, como decimos aquí de forma llana. Y llegamos al capítulo 2. ¿Y qué es lo que trata en el capítulo 2 el apóstol Pablo? Hay quienes piensan que el capítulo 2, el apóstol Pablo se dirige especialmente a los judíos. Especialmente a los judíos desde el primer versículo hasta el último versículo. Pero hay otros hermanos que no lo piensan, sino que está hablando al hombre en general y más que al hombre en general en ciertas personas, cierto tipo de personas. Y yo creo personalmente que es así. Pero creo que el apóstol Pablo se dirige a ciertas personas concretas, con ciertas cualidades, con ciertas características, y que no es al pueblo judío a quien se dirige. ¿Por qué? Porque fijaros que en el versículo 17 es cuando él expresamente se dirige a los judíos, a partir del versículo 17. Aunque ya hace un poco de referencia en los versículos anteriores. Y dice allí, por lo cual eres inexcusable, versículo 1, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Quiénes son estas personas? Lo podremos llamar religiosos, lo podríamos llamar moralistas, lo podríamos llamar aquellos que viven el buenismo. Personas que se consideran mucho mejor que todas las que nos ha descrito Pablo en el primer capítulo. Y que piensan que están por encima de ello. Pero ahora yo pregunto, ¿qué les hace pensar que está por encima de ellos? ¿Qué baremo han utilizado? ¿El suyo o el que dice la palabra del Señor? Evidentemente el suyo. Evidentemente el suyo. Y me acordaba de un ejemplo muy cotidiano. Fijaos, y me gustaría que me respondieseis. Cuando yo hago así, hermanos, ¿estoy qué? Estoy acusando, ¿verdad? ¿Con cuántos dedos estoy acusándote? ¿Con cuántos dedos te estoy yo acusando a ti ahora mismo? Con uno. Pero ¿y los otros tres? ¿Para dónde están señalando? Para mí. ¿Por qué se fijan la gente, estos del buenismo, estos religiosos, se fijan más en la paja que hay en el ojo del prójimo que la viga que hay en su propio ojo? Porque viven conforme a su baremo. Y todos tenemos nuestro propio baremo en esta vida. Todos tenemos nuestro propio baremo. Incluso los delincuentes dentro de la cárcel tienen sus propios baremos. Los hay delincuentes más buenos y los que son malos, malísimos. Pero el apóstol Pablo dice, eres inexcusable, no tienes excusa delante de Dios. ¿Por qué? Porque de aquello de lo cual acusas, tú a ti mismo te acusas porque haces lo mismo. Mas sabemos, versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Quién es el que debe de juzgar realmente, hermanos? Dios. ¿Y qué baremo debemos de utilizar entonces cuando tenemos que juzgar a otros o cuando juzgamos a otros? El varón de Dios, el baremo de Dios. Y os aseguro, hermano, que cuando utilizamos el baremo de Dios, no juzgaremos a nadie. Porque nosotros deberíamos de juzgarnos y nos juzgamos primero y diremos, no puedo juzgarlo si yo soy igual que él. Yo soy igual que él. ¿Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Qué nos está diciendo aquí juntamente con el versículo 2? ¿Que hay que, hermanos?
Un juicio. Hay un juicio. Todos los hombres tendremos que pasar por un juicio. ¿Y quién va a ser nuestro juez? Dios. Más concretamente, la persona del Señor Jesucristo. Más concretamente. Porque al Señor Jesús, al Hijo, ha dado el poder del Padre de juzgar a todos. En palabras del propio Señor Jesucristo. Por lo tanto, tal y como dice Hebreos capítulo 9, versículo 27, y está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto, el juicio. Y fijaros que dice Apocalipsis capítulo 20, versículos 11 al 15. Y vi un gran trono blanco al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ello. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, es decir, a todos, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Veremos después que el apóstol Pablo habla de eso. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno conforme según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ahora después vamos a ver quiénes son también estas personas. Fijaos el versículo 4, dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Vaya tres palabras, benignidad, paciencia y longanimidad. Si yo preguntase esto ahora, decidme, ¿seríais capaces de definirme estas tres palabras? ¿Seríamos capaces? Por tanto, cuando estudiamos la palabra, hermano, debemos de coger diccionario. Yo lo he cogido, porque yo no sabía qué significaban estas tres palabras exactamente. Y leyendo un comentario de un hermano, decía, su benignidad significa que está bondadosamente dispuesto para con los pecadores, aunque no para con sus pecados. Su paciencia describe su retención de juicios sobre el pecado y la rebelión del hombre. Y la longanimidad es su asombrosa largura de ánimo, su refrenamiento a pesar de la incesante provocación del hombre. Es decir, el Señor es misericordioso con nuestras vidas. El Señor es misericordioso con el hombre. Si el Señor no hubiera sido ni fuese misericordioso con el hombre, hermanos, aquí no habría nadie. No viviríamos ninguno de los que estamos aquí presentes, ni de los que viven en este mundo, porque no hay nadie bueno, ni uno justo, como dice más tarde en el capítulo 3 el apóstol Pablo. Pero de todo esto, esta misericordia, esta bondad, esta paciencia del Señor, ¿para qué vale? Lo sigue diciendo. Dice, ignorando que su benignidad, es decir, su bondad, te guía al arrepentimiento. ¿Qué es lo que quiere el hombre? ¿Qué es lo que quiere Dios? Que el hombre se reconcilie con Él. Que el hombre se reconcilie con Él. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, es decir, es paciente, misericordioso con nosotros, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, fijaros lo que dice, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, hermanos, cuando prediquemos el Evangelio, y voy a sacar enseñanza para nuestras vidas, cuando prediquemos el Evangelio, ¿qué tenemos que predicar? Tenemos que predicar el arrepentimiento. ¿Cuáles fueron las palabras de Juan el Bautista? Las primeras palabras, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. ¿Cuáles fueron las palabras del Señor Jesús? Arrepentíos porque el reino del Señor se ha acercado. El reino de los cielos está aquí, se ha acercado. Por tanto, toda esta paciencia que Dios tiene y que el mundo no comprende es para que el hombre se arrepienta, para que el hombre vuelva a Él, para que sea salvo. Y fijaros, ¿y este juicio en qué se va a basar? Versículo 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿qué es lo que atesoran? El hombre atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios.
Porque el juicio de Dios es justo. Es justo. Ahora vamos a llegar a unos versículos que han dado mucho que hablar. Versículo 6 en adelante. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Conforme a sus obras? ¿Entonces el hombre se puede salvar por las obras? Vamos a ver qué dice. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscarán gloria y honra e inmortalidad. Y la clave está aquí, hermano. Versículo 8, para entenderlo. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, y aquí está la clave. Y no obedecen a la verdad, sino que obedecen, a la verdad, sí, sino que obedecen a la injusticia. Sino que obedecen ¿a qué? A la verdad. ¿Y la verdad qué es lo que es, hermanos? La verdad es la palabra del Señor. La verdad es Cristo personificado. Por tanto, el que no obedece a la verdad es porque no obedece a Cristo. Es porque no obedece a Dios. Y fijaros, todos estos versículos, yo creo que se explican muy claramente en Juan capítulo 3, versículo 16 en adelante. Fijaros lo que dice allí, Juan capítulo 3 en adelante. Versículo 16 lo diríamos todos de memoria, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Confirmando las palabras de Pablo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, hermanos, el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Por tanto, ¿quién tendrá vida eterna? Aquel que obedece a la verdad, aquel que ha creído al mensaje de salvación, aquel que ha creído a Cristo. Porque el que va a recibir eso dice, además fijaros lo que dice, versículo 7, vida eterna a los que perseverando en bien hacer. ¿Quién hace lo bueno? En palabras de Isaías, si mal no recuerdo, Isaías 64:6 dice que nuestras buenas obras son trapos ¿de qué? De inmundicia, son trapos sucios delante del Señor. Entonces, ¿a qué buenas obras se refiere? ¿A qué buenas obras se refiere? A aquellas que Dios tiene preparadas de antemano para aquellos que hemos creído en Él. Efesios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué, hermanos? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la primera obra que Dios quiere que hagamos es la que dice el Señor Jesucristo en Juan capítulo 6, versículos 45 y 40, Juan 6, 28, 29. Dice allí, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Esa es la primera buena obra. A partir de ahí, de nuestra fe puesta en el Señor Jesucristo, iremos haciendo las buenas obras, si buscamos su voluntad, evidentemente. Y estas buenas obras, hermanos, las llegamos a hacer porque el Espíritu Santo ya trabaja en nosotros. Porque como dijo el Señor Jesús, Él nos convencería de pecado, de justicia y de juicio. Por tanto, las buenas obras no vienen de nosotros, no vienen por nosotros, vienen por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas al creer en el Señor Jesucristo. Después sigue diciendo, versículo 11, porque no hay asesión de personas para con Dios. No hay nadie que sea mejor que otro,
no hay algunos que ya se van a salvar, incluso porque sean el pueblo terrenal de él, el pueblo escogido en este mundo. Y sigue diciendo, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pero no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. ¿Y quién se justifica por medio de la ley? ¿Quién se justifica por medio de la ley? ¿Quién? Nadie. Aquí está demostrando el apóstol Pablo de que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Nadie en absoluto. Deuteronomio capítulo 4, versículo 1, dice allí lo siguiente. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutáis y viváis. Y si no lo ejecutamos, ¿qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el hombre? Que está condenado. Está condenado. Fijaos cómo hay coherencia en la palabra del Señor. Santiago capítulo 2, versículo 10 dice lo siguiente. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Por tanto, nadie se puede justificar delante del Señor por las obras de la ley. También hay otros pasajes, hay otros versículos. Romanos capítulo 3, versículo 20. En Gálatas capítulo 2, versículos 16 y 21. Todos ellos demuestran de que el hombre por la ley, por las obras de la ley, no puede ser salvo. No se puede justificar delante de él. Porque cuando los gentiles, versículo 14, cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. A mí me han hecho alguna vez esta pregunta, no sé si ustedes os la han hecho, cuando he predicado el Evangelio. Bueno, ¿y qué pasará con las tribus que están medio perdidas en el Amazonas? Que no han escuchado el mensaje de salvación. Están condenados, ¿no? Según tú, porque como no han escuchado el mensaje, yo sé justo. Si no han escuchado, no pueden ser juzgados conforme al Evangelio, conforme a la palabra del Señor. Pero hay una ley en sus corazones, como dice el apóstol Pablo, una ley en sus corazones que sus propias conciencias lo acusan o lo defienden. Sus propias conciencias. Fijaros capítulo 1 de Romanos, versículos 19 y 20. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. ¿Pero cómo se lo manifestó? Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusas. Todos, en todo lugar, tienen leyes. Todos, tribus, pueblos, naciones, todos tienen leyes. Y todos saben lo que es bueno y lo que es malo. Y al que no escucha el Evangelio y no conoce la Escritura, sus propias conciencias lo acusan o lo justifican delante de él. Y conforme a eso, Dios lo juzgará, conforme a ello. Voy a ir un poquito ligero, me queda un minuto. Versículos 17 al 29. Fijaros, ahora se dirige expresamente a los judíos. Y mirad lo que dice de ellos. Tienen sobrenombre de judío, se apoyan en la ley, se glorían en Dios, conocen la voluntad de Dios, aprueban lo mejor, tienen confianza en ellos mismos porque son guías de ciegos, porque son luz en las tinieblas, instructores de los indoctos, de los que faltos de conocimiento, maestros de niños. En la ley tienen todo para vivir rectamente delante de Él. Tienen todo el conocimiento y toda la sabiduría para vivir. Fijaros cómo los define. Y Pablo era uno de ellos. Pablo había sido fariseo. Conocía perfectamente lo que había dentro de ellos. Pero a pesar de eso, les dice,
Pero es que habláis, predicáis, enseñáis, pero después no hacéis. Sois un mal testimonio y un mal ejemplo para los demás. Por eso los gentiles, los que nos rodean, los pueblos que nos rodean, blasfeman el nombre de Dios. Les está diciendo. Y hoy Efraín ha hablado de una iglesia, la iglesia de la Odisea. Fijaros, ¿qué similitud hay con ellos? Ellos se creían que eran personas especiales, un pueblo especial, porque era el pueblo escogido de Dios. No tenía nadie que enseñarle, ¿verdad? Estaban por encima del resto de este mundo. Y sin embargo, fijaros la similitud que hay con la Odisea. Versículo 15 del capítulo 3. Yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. El pueblo de Israel predicaba de una forma, pero vivía de otra. Y fijaros lo que dice, porque tú dices, yo soy rico. ¿Qué pensaban que eran ellos? Eran ricos conforme al resto de los pueblos. Y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes tú que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compre oro refinado en fuego para que seas rico y vestidura blanca para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Quiero sacar una enseñanza para nosotros, hermanos. A veces podemos sentirnos orgullosos de que tenemos la palabra del Señor, de que tenemos un conocimiento del Señor bueno. No voy a decir extraordinario, bueno, porque conocemos la palabra del Señor. Pero hermanos, a veces nuestras obras no van conforme a nuestras predicaciones. Como escuché una vez a un hermano, deberíamos de predicar el evangelio del silencio. Menos hablar y más hacer. Y demostrar de que Cristo vive en nuestras vidas, de que somos seguidores del Señor. Y ha dicho al principio, aquí tú tienes el sobrenombre de judío, versículo 17. Pero ¿quién es verdaderamente un judío? ¿Quién es verdaderamente pueblo de Dios? ¿Aquellos que tienen la señal de la circuncisión en su piel? No, hermano. Aquellos los cuales el Señor ha circuncidado su corazón. Aquellos que han rendido sus vidas ante el Señor. Aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han entregado sus vidas a Cristo. Esos son los que son verdaderamente los circuncidados. Los que son verdaderamente pueblo del Señor. Hermanos. Muchas cosas que aprender en esta mañana. Muchas cosas que aprender. Muchas cosas que recordar, hermano. Pues que el Señor tenga misericordia y nos ayude a ser un buen ejemplo para los demás. A Él sea la gloria, hermanos.